porque es algo que está ahora mismo, se está desarrollando ahora mismo. Entonces, pues la estructura de la presentación es esta, tiene 5 puntos. En primer lugar, entender un poquito la normativa, de dónde surge, qué contenidos tiene y cuáles son los conceptos clave, cuáles son las peculiaridades del teletrabajo y en concreto mencionar derechos y obligaciones de los trabajadores, algunas cuestiones prácticas relacionadas con fortalezas y debilidades y, bueno, pues la realidad, ¿no? En qué punto nos encontramos, tanto otras empresas de otro tipo de contenido como las universidades. Entonces, en cuanto a la normativa, pues es importante situarnos en que esto es algo que ya se trabajó en el año 2002 en el marco europeo. Hubo un acuerdo que fue posteriormente revisado en el 2009 en el que se consideraba que era importante en cuanto a la seguridad de los trabajadores por cuenta ajena en la Unión Europea, porque era un medio para modernizar la organización del trabajo, tanto para empresas como los servicios públicos, y para dotar de mayor contenido, de mayor autonomía la realización de algunas tareas. Y estuvieron implicados en este acuerdo, pues tanto la Confederación Europea de Sindicatos como la Unión de Confederaciones de la Industria de Empresarios de Europa, la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa y el Centro Europeo de Empresa Pública. Estos son los antecedentes un poco para situarnos en 2002. En este momento se habla del teletrabajo como una forma de organización o de realización del trabajo utilizando tecnologías de la información en el marco de un contrato o relación laboral en la que un trabajador puede realizar ese trabajo en los locales de la empresa, pero también fuera de estos. Y es donde esto se planteaba porque en algunos casos se ejecutaba habitualmente fuera de los entornos de la empresa, de los lugares de la empresa. Pongo esta imagen porque yo creo que hay veces que cuando pensamos en el teletrabajo uno tiene la imagen idílica de estar en un lugar maravilloso, pero bueno, sinceramente creo que el teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que todos los que estamos aquí en este momento hemos vivido lo que esto ha significado, hemos tenido una especie de acercamiento, una muestra, y bueno, creo que todos podemos saber los inconvenientes y las ventajas también. No se puede descartar la Organización Internacional del Trabajo, tiene un convenio, el 177 en concreto, que habla del trabajo a domicilio, pero España no lo ha suscrito, y también tiene una recomendación, la 184, que habla de estos temas. Para nosotros, bueno, pues es importante aludir a la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma laboral, ya que, bueno, en esta norma que estamos hablando del 2012 se acoge el trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, haciendo alusión al Estatuto de los Trabajadores, en concreto al artículo 13. Y entonces se considera que se acoge, este modelo acoge fórmulas flexibles como el trabajo a distancia y que piensa que puede ser muy positivo como modelo productivo y económico, ya que aporta una flexibilidad organizativa, oportunidades de empleo, optimiza el tiempo de trabajo frente al tiempo, a la vida personal, y también, bueno, pues es una manera de luchar contra la despoblación que existe en zonas rurales, ¿no? Entonces, que puede fortalecer el asentamiento rural. También otras referencias que tenemos en las que se ha contemplado el empleo, el teletrabajo, es en cuanto a las normas relacionadas con la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Aquí se contemplaba como una posible medida para la conciliación laboral con sus riesgos, luego hablaremos un poquito de esto. Y bueno, pues hay que tener presente la Ley Orgánica de 8/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, porque no deja el trabajar desde casa, pues implica que se ven un poco, pueden verse vulnerados el derecho a la intimidad y por supuesto también es muy conflictivo el derecho a la desconexión digital. Simplemente menciono qué normas han hablado de este tema y en qué aspectos han sido interesantes. ¿Qué ocurre? Que en el 2020 pues, nos aparece el COVID, todos vivimos esta situación y se dicta este Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID.
Y entonces, en su artículo 5, lo relevante es que se dice que tiene un carácter preferente el trabajo a distancia. Esto es una situación extraordinaria, pero después de la experiencia que se ha tenido, se ha visto que era muy relevante porque se estaban dando situaciones en las que era importante tener una regulación. Y de ahí, bueno, pongo esta imagen que yo creo que con la que todos os podéis identificar de una manera u otra. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? Que a raíz del COVID pues se ha producido una extensión y una normalización del trabajo a distancia sin un marco legal. ¿Y esto qué riesgo tiene? Pues distorsionar las relaciones laborales. De ahí que este Real Decreto Ley que regulaba el trabajo a distancia se haya convertido en una ley que es la que hoy vamos a tratar. Entonces, en cuanto a los contenidos y los conceptos clave de esta ley, la ley 10/2021 de 9 de julio, es decir, no tiene ni un año, pues decir que tiene 4 capítulos, que en realidad son 22 artículos, no es muy larga, fundamental. Yo creo que ocupan más casi las disposiciones adicionales, que son 8, las disposiciones transitorias, que son 4, y 14 disposiciones finales, que lo que son los artículos en sí. ¿Por qué es importante en esta ocasión las disposiciones transitorias? Porque había empresas que sí que tenían a trabajadores bueno, con una situación de teletrabajo. Entonces, bueno, pues en esas disposiciones transitorias se explica cómo se van a regular esas personas, los plazos que existen para pasar a ser regulados todos por la misma norma. Pero bueno, esto no es trascendente para nosotros. Y bueno, como todas las leyes, pues tiene su último artículo en la disposición final, nos señala cuándo entraba en vigor, y en este caso, pues al día siguiente de su publicación, que fue el 9 de julio del 2022. Entonces, en cuanto a al Estatuto de los Trabajadores, bueno, el ámbito de aplicación es aquellos trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de la organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario. ¿Esto qué quiere decir? Que no se aplica a personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas. Esta es una norma para trabajadores por cuenta ajena. Entonces, ¿qué características debe tener? Bueno, pues que tengan este trabajo con carácter regular. ¿Y cuál es el trabajo regular? Lo que lo marca es que este trabajo a distancia, bueno, vamos a la distancia de momento para ver ahora la diferencia, se tiene que realizar durante al menos 3 meses y durante al menos el 30% de la jornada. Existen una serie de limitaciones que exigen una presencialidad al menos del 50%, que es cuando existen, fundamentalmente son relevantes los contratos en prácticas y para la formación. Tiene su lógica el que tengas que acudir al centro de trabajo para aprender si te estás formando o estás haciendo unas prácticas. Entonces, es interesante distinguir, bueno, todos conocemos lo que es el trabajo presencial, que es el trabajo en el centro de trabajo, ¿no? En un lugar determinado por la empresa, que puede ser la sede de la empresa u otro lugar que el empresario indique. Y el trabajo a distancia es aquel que se ejerce en el domicilio o en el lugar durante toda la jornada o parte de ella de manera regular, teniendo en cuenta lo que es regular según estos parámetros, es decir, 3 meses y más de al menos un 30% de la jornada. ¿Y qué es el teletrabajo? Pues el teletrabajo en realidad es un tipo de trabajo a distancia en el que lo que se caracteriza porque hay un uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Realmente, aunque utilizamos el sinónimo de trabajo a distancia y teletrabajo, el teletrabajo no es exactamente el trabajo a distancia, sino que es un tipo, porque hay otro tipo de trabajos a distancia que no son teletrabajo. Entonces, bueno, volviendo un poquito, este es uno de los el concepto más importante, ¿no? El trabajo a domicilio se ejerce fuera del centro de trabajo habitual, no hay un control directo por parte de la empresa, está muy vinculado, lo ha estado a sectores muy, muy concretos. En principio, el trabajo remoto, flexible, bueno, pues permite que sea así en nuevos entornos, sin presencia de la persona en ese puesto de trabajo. Y bueno, pues el teletrabajo ha supuesto un cambio organizativo en las empresas que en principio fortalece la formación y la empleabilidad. La teoría está bien, la filosofía, pero ¿qué peculiaridades tiene el teletrabajo? Es decir, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones
ante los que se puede encontrar un trabajador. Bueno, pues la característica fundamental del teletrabajo es la voluntariedad. Es decir, esto se aplica siempre que el trabajo y el empleador estén de acuerdo en formar un acuerdo para el que un empleado pueda ejercer ese trabajo en su casa. Y tiene que haber una firma, tiene que ser algo formal. Se puede hacer en el contrato inicial o se podría hacer posteriormente. Si se hace posteriormente, esto no podría, la dirección de la empresa no puede acordar que existan unas modificaciones sustanciales de las condiciones del trabajo por cuestiones económicas, técnicas, organizativas o de producción que pudieran modificar ese contrato laboral que tiene esa persona. Es decir, que si tú de repente accedes a tener acuerdas que vas a trabajar, vas a hacer teletrabajo durante un tiempo, si no funciona, no se puede producir una modificación, no puede ser una causa de modificación sustancial y que pueda, bueno, pues, rescindirse ese contrato laboral. Por tanto, es importante la formalización. Y la formalización, como cualquier otro tipo de contrato, pues requiere que haya una copia a la representación sindical en 10 días y luego pues que ese acuerdo vaya a la oficina de empleo. Entonces, esto es relevante. Si hay una negativa, tanto por el trabajador como por parte de la empresa, pero bueno, pensemos en el trabajador, si se considera que es mejor que eso se revierta, es decir, que si hemos llegado a un acuerdo para que haya un teletrabajo, pero consideramos que mejor no, que vamos a continuarlo haciéndolo presencial, o nos encontramos con ciertas dificultades por ejercer ese trabajo a la distancia, esto no puede ser motivo de extinción laboral. Esto es un poquito la clave, ¿no? Esta norma pivota entre otros aspectos en este concepto clave que es la voluntariedad. Se debe pactar y es voluntario y tiene que haber un acuerdo tanto por la empresa como por el trabajador. El otro contenido, bueno, otro concepto fundamental es el contenido, ¿no? El contenido de ese acuerdo. Pues tiene que describirse el inventario de qué medios, equipos, qué herramientas, bueno, pues aquellos que sean consumibles, qué elementos muebles se van a utilizar, incluso se puede establecer hasta la vida útil de aquellas herramientas que tú vas a utilizar. Lo cual implicaría también enumerar una previsión de posibles gastos. También fundamental el horario. En principio el horario que uno tiene cuando accede al teletrabajo en principio es el mismo que tendría presencialmente, salvo que se pacte otra cosa. Ya veremos que la peculiaridad que tienen los centros universitarios es que si existe clases, pues es muy complicado modificar esos horarios de clase, pero sí hay un trabajo de gestión o de corrección o de preparación de clases que sí que podría ser un poco flexible. Esto tendría que estar dentro del contenido del acuerdo. También habría que establecer qué porcentaje se va a realizar de manera presencial y qué porcentaje se va a realizar a distancia. ¿En qué lugar se va a ejercer ese trabajo? Esto es trascendental porque es importante para la empresa velar por la salud del trabajador y ahí, bueno, pues la prevención de riesgos laborales y la importancia de que el puesto de trabajo en el domicilio sea el adecuado y cumpla con la prevención, con la normativa de prevención de riesgos. También tendría que incorporar los plazos de preaviso en el caso de que exista reversibilidad, es decir, si una de las dos partes decide que no se puede continuar con esa situación, lo puedo hacer de un día para otro, hay que avisar con 15 días, hay que avisar con varios meses. Bueno, pues esto es todo lo que hay que establecer dentro del contenido de ese acuerdo. También hay que fijar qué medios de control se van a tener. Esto es un poco delicado, puesto que, como decíamos antes, el hecho de estar ejerciendo tu trabajo en un lugar que es tu domicilio, que se encuentra protegido por un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad, choca un poco con un medio de control que puede ser una cámara o qué maneras hay para controlar que ese trabajador está efectivamente ejerciendo su trabajo. También hay que establecer qué procedimiento se debe seguir en caso de que existan dificultades técnicas. Imaginaos que nos quedamos sin internet o se estropea el ordenador o qué es lo que se debe realizar.
También qué instrucciones en materia de protección de datos y seguridad de la información. Si estamos desde casa, bueno, pues hay que tener ciertas garantías de que todos los datos que tú estás manejando, que pertenecen a la empresa, pues se cumplan y tengan esos requisitos de seguridad. Y luego, pues también habría que establecer la duración de ese acuerdo. Si se realiza ese trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral durante toda la jornada, bueno, pues también es importante conocer que existe prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial. En principio parece, yo la impresión que tengo también por hablar con mis compañeros es que lo ideal es trabajar a distancia, teletrabajar, pero tiene sus inconvenientes y hay muchas personas que realmente prefieren trabajar de manera presencial. Entonces, bueno, pues aquí lo que se está diciendo es que existe esa preferencia en el caso de que hubiera una vacante para que estas personas pudieran postular. Y por ello es necesaria y la empresa está obligada a informar sobre posibles vacantes que se pudieran producir para que la persona pudiera volver a su puesto de trabajo de manera presencial. ¿Qué derechos tiene el trabajador? Bueno, pues en principio tiene derecho a una igualdad de trato, igualdad de oportunidades y a una no discriminación. ¿Esto qué implica? Pues que existe la retribución tiene que ser la misma, que se tiene que velar por la estabilidad en el empleo, que el tiempo de trabajo va a ser el mismo y que se tiene derecho a la formación y también a la promoción profesional. ¿Qué ocurre? Que esto en la práctica puede ser un poco delicado, porque si el empresario está en un centro donde una persona está relacionándose con una persona y hay otra que ejerce el mismo trabajo pero está fuera de su lugar, parece razonable que a la hora de promover a alguien tengan en cuenta a la persona con la que más contacto tiene. Esto lo digo por referencias de empresas en las que personas me han comentado que esto ha ocurrido. Entonces, bueno, pues son cosas que se tienen que regular. Esta es la importancia sobre todo de los convenios colectivos. También en cuanto al tiempo de trabajo y la retribución, es decir, que si hubiera eventuales dificultades técnicas, pues no por esto te van a dejar de retribuir. Si no has podido desempeñar tu trabajo porque ha habido una incidencia técnica, bueno, pues tú no vas a dejar de cobrar por este motivo. Y luego la no discriminación por motivos de sexo, pues en cuanto a los planes de igualdad, a la conciliación, a la adaptación de la jornada, a la corresponsabilidad. Es decir, que bueno, aquí surgen temas, conversando con otras personas expertas en esta materia, me comentaban que, claro, hay hechos que pueden ser conflictivos, porque si una persona tiene a un mayor, a una persona con discapacidad, pero puede ejercer el trabajo desde casa, eso se supone que es flexibilidad y te permite la conciliación. Entonces, hay veces que conciliar y trabajar pues se hace un poco complicado estando en el domicilio. Luego el tema de la corresponsabilidad, pues no tienes derecho a las mismas vacaciones por tener un hijo o las bajas laborales. Bueno, no se puede discriminar porque tú porque trabajas desde casa. Tampoco puede haber discriminación en cuanto a la edad, ni en cuanto a la antigüedad, el grupo profesional. Y bueno, pues si existe discapacidad, igualmente, pues habría que realizar los ajustes razonables necesarios, igual que si el trabajo fuera presencial. También se deben respetar las particularidades en cuanto si se produce acoso laboral, aunque sea a nivel virtual, pues habría que tomar las medidas y de la misma manera que si el trabajo fuera presencial. ¿A qué más tiene derecho el trabajador? Pues a una dotación y mantenimiento de los medios necesarios para realizar ese trabajo, a la abono y compensación de gastos, esto lo reflejan los convenios colectivos, luego veremos algunos ejemplos, a un horario flexible, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y normativa. Esto es lo que conviene que esté muy bien regulado en los acuerdos que se realicen. No todo el mundo puede tener un horario flexible, es decir, un mensaje importante es que el teletrabajo no implica flexibilidad laboral, es decir, que el horario en principio, salvo que se pacte otra cosa, sería el mismo que se tenía que en la forma presencial. ¿Qué ocurre? Pues que es importante registrar un horario adecuado. Bueno, sabéis que es obligatorio el registro de la jornada y bueno, pues aquí es importante garantizar que ese registro sea objetivo, que sea fiable y bueno, es exigible, con lo cual la empresa se le tiene que facilitar que dote de esos medios y bueno, también tú tienes derecho a registrar ese horario para no cumplir más horas de las que tendrías que realizar.
Es importante, tienes derecho a, bueno, pues a que se cumpla la prevención de riesgos laborales y para ello se tiene en cuenta la zona habilitada. Por eso es muy importante definir en qué lugar se va a ejercer ese trabajo. Una persona que teletrabaja podría estar en su casa, en la casa del vecino o en la casa de la sierra o, pues bueno, poniendo en los extremos, incluso en otro país. Pero es muy importante decir qué zona, porque solo sobre esa zona es sobre la que el empresario, el empleador, va a garantizar las normas sobre prevención de riesgos laborales. También es importante, como decíamos antes, el derecho a la intimidad y a la protección de datos, precisamente por esto que decíamos del posible control, cómo controlar que la persona que está en su domicilio está realizando ese trabajo. También un derecho, por supuesto, a la desconexión digital, ¿no? Sabemos los riesgos que entraña el hecho de trabajar online y bueno, yo creo que todos tenemos experiencia en este sentido. Ya no, aunque ejerzamos el trabajo presencial, el hecho de tener posibilidad de estar conectados, pues a veces es un poco agotador. Y bueno, pues todo lo que son los derechos colectivos, pues se tienen con los mismos contenidos y los mismos alcances, es decir, que se tienen los mismos derechos, esta es la situación. En cuanto a las obligaciones, bueno, pues la norma a mí me ha sorprendido porque solamente recoge las obligaciones formales del acuerdo, está recogido en su artículo 6 y bueno, también se hace alusión al artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un trabajador? Pues en primer lugar cumplir con las obligaciones concretas del puesto que tiene asignado, ¿no? De una manera con buena fe y de una manera diligente. El trabajador debe respetar las medidas de higiene y de seguridad, debe obedecer órdenes e instrucciones, no puede concurrir con la actividad de la empresa, no hacer competencia, contribuir a la mejora de la productividad y bueno, pues todos los deberes que se deriven de ese contrato de trabajo, ¿no? las tareas que tenga asignadas. Esto sería un poco una reflexión, cuestiones prácticas, fortalezas, debilidades. Bueno, pues fortalezas. En principio se ve que el teletrabajo lo que permite es una conciliación. Potencia el trabajo, en teoría, hay un mayor compromiso y motivación, por lo que el trabajador está más contento y eso hace que rinda más y sea más eficiente. Esto hace que disminuya el absentismo y pues que mejoren también algunos procesos. No cabe duda que desde luego se reduce el tiempo de desplazamiento y bueno, pues hay menos contaminación, ¿no? Se mejora el impacto ambiental. Se reducen también los costes al optimizar espacios y medidas, ¿no? Cuando uno está en un trabajo y ocupa un espacio, bueno, pues si no está, se puede utilizar por otras personas o se pueden hacer otras actividades. También se facilita el acceso al teletrabajo a personas que quizá de otra manera pues tendrían mayor dificultad, ¿no? Sobre todo si se tienen problemas de movilidad. ¿Pero qué debilidades podemos encontrar? Pues no sé si vosotros habéis experimentado los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Debe haber unas muy buenas medidas para que a medio plazo uno no tenga dolor de cuello, dolor de espalda, etcétera. Se produce sin duda una fatiga visual, hay que seguir muy bien los descansos para que esto no ocurra. También se pueden producir trastornos psicosociales, estrés, aislamiento, qué duda cabe que al final cuando uno se relaciona presencialmente pues tiene momentos de, bueno, de descanso, de relación y somos seres sociales por naturaleza y eso siempre es adecuado. Se pueden tener problemas de organización en cuanto a aquellas acciones, actividades que se realizan de manera presencial frente a aquellos que no lo están haciendo de manera presencial. No sé si vosotros habéis tenido reuniones, pero hay veces que se pierde esa espontaneidad o cuando uno quiere decir algo ya se le ha pasado el turno, si estás haciendo una mezcla entre profesores que están presencialmente y aquellos que están online. Hay que tener mucha previsión de que los que están online, bueno, pues alguien supervise que puedan participar de la misma manera y al final, bueno, pues la espontaneidad se pierde un poco, ¿no? Luego, todos aquellos derivados de convertir parte del hogar en trabajo. A mí, bueno, particularmente, depende de las dimensiones que tengan vuestros hogares, pero hay casas que son muy pequeñas y convertir un espacio en trabajo pues supone limitarlo para otra serie de actividades, con lo cual, bueno, también puede ser una limitación.
Mirad, aquí pongo el reglamento del teletrabajo de la UNED porque me parece interesante, ya que elabora una serie de cuestionarios que preguntan a los profesores bueno, sobre cuestiones de este tipo, ¿no? Si te ha supuesto una mejora, si crees que tienes que te puede doler el cuello, la mesa, la silla, en fin, no sé, lo pongo ahí porque me parece que es interesante como anexo. Los cuestionarios es el reglamento, bueno, es del 2015 y ellos lo implementaron, claro, la UNED, ¿no? En la Unidad Nacional a distancia, con lo cual para ellos es fundamental que el teletrabajo se cumpla en las mejores condiciones. Entonces, bueno, me parece interesante los anexos que ellos tienen. Y bueno, la realidad, ¿cuál es? Pues la realidad es la siguiente. Yo ya os traigo algunos ejemplos. En concreto os traigo estos 3 ejemplos. En primer lugar, el convenio colectivo, bueno, porque antes de continuar, de señalar que todo lo que no se regula en la norma, que la norma es muy ambigua, se tiene que regular en los convenios colectivos. Sabéis que los convenios colectivos pueden favorecer todo aquello que se ha establecido. Entonces, os pongo algunos ejemplos de convenios que han regulado ya. Y en este caso, pues la Radiotelevisión Española considera que se pueden tener de 1 a 4 días a la semana de teletrabajo. Ya os digo que hay que cumplir el 30% como mínimo para que se considere teletrabajo durante 3 meses. Bueno, pues habría que ver, dependiendo de cada contrato, ese porcentaje. En este caso, lo realizan por un año que se puede prorrogar siempre que se preavise con un mes. Es posible revertirlo, bueno, esto siempre es posible, pero en este caso matizan que el trabajador tiene 2 meses para poder revertir esa situación, es decir, puede solicitar hacer teletrabajo y tiene los 2 meses iniciales para decir que se arrepiente y que prefiere el trabajo presencial. Y después no lo podrá realizar salvo que exista alguna causa excepcional. El empresario, sin embargo, pues por causas organizativas, productivas, tecnológicas o por un cambio de puesto de trabajo o si se considera que no tiene el perfil adecuado, sí que puede solicitar la reversibilidad de esa situación. En este caso, la empresa proporciona los medios, pero no se pueden utilizar de manera particular. Y los costes asociados a cualquier adaptación que haya que realizar, o la luz, el agua, la calefacción, etcétera, en este caso irían por cuenta del trabajador. Ya veréis que hay bastante variedad. En el siguiente ejemplo, este es el ejemplo de Vodafone, que utiliza algo que se llama Smart Working. El Smart Working es un trabajo, bueno, se traduce por, quiere decir, trabajo inteligente, y se basa en un trabajo por objetivos, es decir, que te marcan unos objetivos y unos plazos y entonces tú tienes flexibilidad para hacerlo cuando quieras. Entonces ellos facilitan todas las herramientas y bueno, pues tienen unos sistemas de evaluación de ese desempeño que analizan ese rendimiento y también les permite detectar el talento. Esto sé que también lo utilizan en Zurich. Ahí tengo un compañero que me comentó que él precisamente trabaja con esta fórmula. Entonces, el tiempo de trabajo pues tiene que ser un 40% máximo. Existe reversibilidad, por supuesto, tanto por la empresa, en este caso por el trabajador, siempre que preavise los dos tienen que avisar con 2 meses de antelación. En cuanto a los equipos, es la empresa en este caso la que facilita el teléfono móvil, el ordenador portátil, una silla ergonómica, también un soporte elevador, ratón, teclado y auriculares. Y en concreto los gastos en este caso, pues la línea móvil con tarifa de voz y datos ilimitados la proporciona la empresa, estamos hablando de Vodafone, y hay un descuento exclusivo para trabajadores del 50% de conectividad fija. Otro ejemplo, pues el de cajas y entidades financieras de ahorro. En este caso, la reversibilidad requiere un preaviso de 30 días o que exista una causa grave o sobrevenida de fuerza mayor que haga que eso sea mejor cambiarlo. En cuanto a los equipos, la empresa aporta un ordenador, la tablet, Smart PC o similar, un móvil con línea, datos para la conexión y a petición del trabajador, si lo requiere, pues una silla ergonómica homologada. Y también facilita o compensa hasta 130 euros el teclado, el ratón y la pantalla. También cubre 55 euros al mes
en proporción al porcentaje de la jornada acordada de teletrabajo. Es decir, que si es el 100% serían 55 euros, pero si es el 50% pues serían la mitad, y si son un 10% pues en proporción, ¿vale? Esos euros. Y bueno, en el mundo de la universidad, bueno, existe la resolución del 27 de agosto de la Dirección General del Trabajo, por el que se registra y publica el 7º Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y de Centros de Formación de Posgraduados, que tiene un anexo exclusivo, o sea, y se dirige, es un anexo particular que habla de las universidades online. En este caso dice que, claro, como hablamos de universidades online, señala que son aquellas que realizan más del 50% de la jornada en el domicilio del trabajador, es decir, sería teletrabajo aquel que realiza ese trabajador durante más del 50% de su jornada, o bueno, se habla del domicilio del trabajador o, como ya os comentaba antes, otro lugar elegido, pero que tiene que ser un lugar concreto. La universidad tiene la facultad de ofrecerlo a todo trabajador. Esto quiere decir que tanto al personal docente como al PDI como al PAS, al personal de administración y servicios, bueno, pues podría ofrecérselo de forma individual en función de las necesidades organizativas y productivas que tenga la universidad. Entonces, bueno, pues aquí os señalo un poco las claves, ¿no? Igual, todo lo que es el teletrabajo pivota en la clave de la voluntariedad y en la reversibilidad, es decir, que no es permanente. Una vez que tú has decidido trabajar online, puedes revertir esa situación. En este caso, pues con el preaviso establecido por cada universidad. Y lo mismo que comentábamos antes, existe una igualdad, los derechos son todos los mismos. Tiene que haber unos criterios, eso sí, de adecuación a la función e idoneidad del trabajador, es decir, no se puede teletrabajar si tu contenido de trabajo implica que estés presencialmente. ¿Y qué trabajo requiere la presencialidad? Pues imaginaos, estamos hablando de una universidad online, a lo mejor hay un punto en el que tú puedes resolver algunas incidencias o alguien en algún momento te puede ser atendido por alguna persona, ¿no? Esto ocurre con algunas entidades, pues no sé, ING Direct, por ejemplo. A pesar de ser todo online, tiene una sucursal donde las personas pueden ir a acudir ahí a contrastar aquello que quieran. Luego, se tienen los mismos derechos y mirad, el tema de la presencialidad. Se considera que para evitar la fatiga es muy importante el facilitar que las reuniones, claustros, las actividades o algunos proyectos que se realicen de manera presencial para interaccionar con los demás. Entonces, bueno, incluso las universidades que han regulado el formato online lo han establecido. En cuanto a los equipos, pues pondrá todos los medios a su alcance y habilitará los puestos de trabajo presenciales en las sedes. No se dice nada más, es algo un poco genérico y ambiguo. Esto es, ya os digo, en cuanto al convenio colectivo de las universidades, solamente hace referencia en el anexo 1 y se dirige a universidades online, no al formato. Es decir, estamos en un momento de transición, ¿sí? Y hay muchas cosas que aún no están reguladas, hay muchísimas lagunas. Bueno, aquí os pongo el ejemplo, bueno, es una imagen de La Salle, de la universidad donde yo me encuentro, donde yo trabajo. Y bueno, pues nosotros tenemos este convenio, ha habido una resolución por el que se registra y se publica este acuerdo. Y en el artículo 36, cuando el tipo dice que cuando el tipo de actividad lo requiera a criterio del centro, se podrá proponer a determinado personal desarrollar su trabajo desde su domicilio o el lugar elegido. Igual, al final si veis al final las características son muy pocas. Tiene que ser por escrito, tiene que ver como un acuerdo y en este caso pues hay que pactar qué tareas, qué duración máxima se realizarán online y qué niveles de control y seguimiento se van a tener. Y también se debe disponer para la persona el que pueda puede existir una disposición a presentarse en las dependencias tantas veces como sea requerido durante la ejecución de las tareas. No sé si lo he explicado bien. Esto lo que quiere decir es que la persona puede ser llamada a que acuda a pesar de estar en un trabajo online. Y bueno, pues en este caso se señala que se podrá establecer una distribución irregular de la jornada, se puede pactar. Yo os digo, si es posible, claro que sí. Entonces, mirad,
¿qué situación hemos tenido nosotros aquí? Nosotros durante la experiencia que hemos tenido los profesores, bueno, y tanto el PDI como el PAS también, el personal de administración y servicios, durante la pandemia pues estuvimos confinados y este ha sido el acercamiento que más hemos tenido al trabajo online. Nosotros trabajamos con una plataforma que veis aquí, tenemos la plataforma Moodle y sí que estábamos muy familiarizados con las herramientas, bueno, pues lo que son el dar algunos soportes, ¿no? El dar apuntes, pero bueno, básicamente os hablo de mi caso concreto. Yo lo que hacía online era pues colgar apuntes, colgar algún vídeo y cuestiones así. Claro, de un día para otro nos tenemos que confinar y tenemos que continuar con las clases y bueno, yo estuve en una especie de crisis porque me costaba un poco el tema de las herramientas y entonces pues estuvimos a pasos intensivos aprendiendo a utilizar en nuestro caso Teams. Trabajamos con Teams, me cuesta menos Teams que Zoom, por eso tengo algo. Luego a ver cómo vuelvo de nuevo a la pantalla. El caso es que bueno, nos ayudarán mucho desde el servicio tecnológico, estaban continuamente a nuestra disposición, tanto por Teams como por teléfono. Nos elaboraron un documento en el que nos daban todas las indicaciones de lo que teníamos que hacer. Nos cuidaron también, ¿no? Aquí a través de todas las herramientas que tiene Office 365 nos dimos cuenta el gran desconocimiento que teníamos muchos profesores de todas estas herramientas, todo aquello que te puede permitir, incluso el tema de los exámenes online. Yo al principio no sabía si tenían que hacer por Forms, si los tenía que hacer por Moodle, bueno, hemos experimentado todos un poco de todo. Y nada, sobrellevamos esa situación y después cuando nos hemos incorporado al trabajo presencial nos hemos dado cuenta que muchas herramientas de las que hemos utilizado pueden ser francamente útiles. Por ejemplo, los exámenes online, salvo el riesgo de que se copien los exámenes y luego se filtren, que si se cuida y se conocen bien las herramientas es fácil de controlarlo, ¿no? Entonces, bueno, facilita muchísimo la labor del profesor. Otro tema que ha salido antes que hemos comentado es el tema del fichaje. Nosotros tenemos esta herramienta, se llama Lasalle School Tracker, bueno, tiene algunas limitaciones, pero en principio todos los trabajadores fichamos se implementó, en realidad fue una casualidad, porque es obligatorio, ya sabéis que se aprobó una ley por la que era importante que las empresas tengan el registro del horario de trabajo de sus trabajadores. Entonces, bueno, pues a nosotros esto es un poco, ahora mismo es una ventaja, puesto que si alguien en este momento tiene que teletrabajar, tiene que ir a asistir al médico o tiene que conciliar, pues realmente se está facilitando que si mantiene el fichaje y respetando pues, aquellas acciones que son presenciales, ¿no? Pues pienso en la persona que trabaja en el centro de recursos que tiene que estar ahí con los libros, es difícil de establecer un teletrabajo cuando tienes que estar de interacción al público. Es una de las excepciones que dice la norma. Si la naturaleza del trabajo lo impide, pues no se puede teletrabajar. Pero, por ejemplo, hay personas que, ya os digo, que han tenido que a lo mejor ir, o si estás haciendo algo de gestión y coincide con que a media mañana tienes que ir al médico, esto vamos, lo han hecho mis compañeros, e incluso, bueno, antes de compartir esta información con vosotros, he hablado con recursos humanos, le he pedido permiso y me ha dicho que sí, que sin ningún problema lo trasladara y sí que hay personas que les ha surgido esta situación, pues han fichado, han trabajado en su casa, han ido al médico y luego han venido al trabajo sin ninguna dificultad, ¿vale? Entonces, bueno, esto que era obligatorio pues nos está sirviendo para poder en algunos momentos teletrabajar. ¿Y qué más cosas os quería comentar? Yo creo que en principio nada más. Hay algo que se me escapa, que me surgirá después a lo mejor si tenéis alguna duda, alguna pregunta y con esto acabaría mi presentación. Espero que os haya sido útil, interesante o me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Entonces voy a dejar de compartir, a ver si lo consigo. Ya estoy. He dejado de compartir, creo. Sí, ¿Sí? Vale. perfecto, Elba. Muchas Pues gracias, nada, muy interesante, y de antemano pues agradecerte tu trabajo de nuevo. Yo no sé si habrá alguna pregunta entre los participantes. En el chat, por lo que veo, no hay ninguna. Si alguno de vosotros queréis hacerlo a mano alzada, bueno, sí ha entrado una. Bueno, es para agradecerte el trabajo, Elba, y nos dice que es de mucha utilidad.
¿Alguna cuestión que queráis formular? Mira, Sí. yo os comento un poco. Al final, la esencia de esto es que es algo voluntario, que se tiene que firmar por escrito y que puede ser reversible, pero que tiene una serie de contenidos que tienen que estar establecidos. Entonces, yo creo que muchas entidades, en concreto nuestra universidad, en este momento existe una gran flexibilidad. ¿Qué ocurre? Que nos gustaría, creo que la tendencia va a ser formalizar o que algunas personas soliciten el teletrabajo. Hoy por hoy hablé con recursos humanos y nadie lo había solicitado, nadie lo había solicitado de manera formal, porque se está realizando siempre que sea posible. Es decir, no todas las personas se pueden permitir ausentarse de su puesto. Ya os digo, especialmente las que trabajan en el servicio de información y atención al público, pues tienen que estar porque están en contacto directo con los demás. Yo creo que estaría muy bien que desde el convenio colectivo se pudiera regular todo esto con detalle. De manera, al final regular es algo complicado porque cuanto más se regula, más se puede limitar. Pero bueno, yo creo que es el futuro. Al final nos hemos dado cuenta que hay muchas tareas que se pueden realizar, incluso las realizas de manera más óptima si estás en un entorno silencioso, pues en tu casa, ¿no? Si tienes esas posibilidades. Entonces, habría que pactar, yo creo que sería el futuro, qué herramientas vas a utilizar. ¿No? Pues el tema de que la silla sea ergonómica, que la pantalla sea adecuada, si vas a estar un determinado número de horas, etcétera. Pero ya os digo que esto es algo que hay que todavía hablarlo con la empresa, estamos iniciándonos, hay algunas empresas que ya llevaban cierto recorrido y que, bueno, pues lo están haciendo y están contentos. Y bueno, pues esto es algo que está en continua evolución, con lo cual, pues a ver qué ocurre, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Elba, gracias a todos. En cualquier caso, cualquier tipo de Perdona, pregunta. Sí, Perdona, exacto, Begoña, no te ¿puedo había hacer una visto. pregunta? Disculpa, es que no veo la manita ahí para levantar en el Zoom, entonces, bueno, he tenido que interrumpir, perdona, Enrique. No te preocupes. Nada, yo, bueno, primero agradecerte que, bueno, ha sido una charla muy concreta y muy clarificadora, así que muchísimas gracias. Y luego quería plantearte la duda estrella bueno, yo suelo tener aquí en un convenio de universidades privadas en el que sí que tienen el anexo de universidades online, ¿vale? La preocupación de los trabajadores es que en estos momentos están todavía teletrabajando como resquicio del COVID y tal, y entonces ellos no quieren volver a la semipresencialidad de antes, ¿vale? Dicen que, bueno, pues están mucho más a gusto en casa, se concentran mejor, porque ahí las horas de presencialidad son un coworking y bueno, pues no, la conectividad no es tan íntima como cuando están en casa. Entonces, mi pregunta es, hay reversibilidad, pero ¿esto qué tiene que ser? ¿Mediante acuerdos? Si la empresa dice, no, a partir de septiembre hay que volver. claro, es que ¿Qué se aquí puede hacer? ¿sabes lo que ocurre? Que aquí no se está bajo la norma, esta norma. Se está en una situación excepcional, por lo que me acabas de transmitir, porque si están en esa situación por motivos de salud, es un motivo extraordinario. Para que estés bajo el paraguas de esta norma, tiene que haber un 30% mínimo durante 3 meses que si se cumplen, ahora el siguiente paso lo que se tendría que hacer es formalizar ese acuerdo. Y formalizar los acuerdos está bien, porque uno sabe a qué se tiene que atener, tanto el empresario como el trabajador. Entonces yo te diría que lo habléis con la dirección del centro y que ¿cuál va a ser, qué van a tener ellos en cuenta para ir hacia adelante en este sentido del teletrabajo o no? El rendimiento que hayan podido tener. Si el rendimiento, al final, el Smart Working, esta fórmula, cada vez se está implementando, yo lo conozco sobre todo en compañías americanas, ¿no? ¿Por qué les resulta útil? Porque las personas trabajan por objetivos. Entonces te dan, Totalmente. en un tiempo tienes que conseguir esto. ¿Cuándo lo hagas? ¿A qué hora lo hagas? Como si lo quieres hacer a las 3 de la mañana, que hay más silencio en tu comunidad, pues sin ningún problema. Y a la vez que ocurre que se capta talento, porque hay personas que en unas determinadas circunstancias rinden muchísimo. ¿Qué ocurre? Si es posible hacer teletrabajo, perfecto. Yo creo que es cuestión de hablarlo con la dirección. El problema es en aquellos puestos, en aquellas tareas que requieren presencialidad.
por ejemplo, en nuestra universidad, bueno, ya te he puesto el ejemplo de las personas que trabajan en el servicio de información. Al estudiante físicamente tienen que estar, en recursos físicamente también, porque están cambiando físicamente libros, pero a lo mejor hay otra serie de tareas que se realizan, o para los profesores, salvo, anda, si estás aquí, Teresa, sí. Para el tema de las clases, en nuestro caso, las clases, nuestra universidad tiene carácter presencial y tenemos que venir a dar clases porque se supone, y esto es lo que hacemos los profesores, en clase no se puede sustituir por la enseñanza online. De ahí la importancia de la presencialidad, porque si no, sí que hay incluso tareas que los alumnos sí que han podido hacer, pero si tu trabajo es presencial, tus clases son presenciales, es porque las dotas de un carácter que no se pueden dar de otra manera. Todo está cambiando un poco. Entonces, sí que es verdad que salvo el tiempo de clase, en la clase, que se hacen de determinada manera que requiere presencialidad, hay trabajos, bueno, corrección de exámenes, preparación de clases, esas cosas sí que se pueden hacer mejor incluso en un ambiente silencioso. Y si es el caso de tu casa, el siguiente paso, aquí se está haciendo, en nuestra universidad se está haciendo de facto, pero no se ha formalizado, es decir, no se ha hablado y no se ha llegado a acuerdos. Nadie ha firmado un acuerdo, vamos, algo que lo haya hecho la semana pasada, en el que esto se haya estipulado y habiendo llegado a un acuerdo. En este caso, la empresa te puede decir que sí o que no. Y y habría que fijar el tiempo que tú tienes para decir, oye, que me arrepiento, que yo quiero ir al centro a trabajar porque me encuentro angustiado solo y me estoy deprimiendo estar en mi casa tanto tiempo. Que ocurre, ¿eh? Ocurre. Creo que alguien más, Teresa, ¿no? ¿Tenías Sí, una Teresa. pregunta? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Me oís? Sí. Sí, perfectamente. Vale. Bien, sí, era un poco comentar, ya que se está haciendo referencia, por ejemplo, en nuestro centro de trabajo de La Salle, de que el centro de recursos y biblioteca, el 100% tiene que ser presencial, pues quiero aportar que no es exacto, puesto que hay un tanto por ciento de trabajo que yo, por ejemplo, podría hacer en casa. Por ejemplo, hay un tipo de trabajo que es a través de las plataformas, de mi catálogo, de todo lo que tengo, toda la documentación que tengo yo en mi ordenador. Entonces, podría ser incluso, a veces incluso un 20% de mi tiempo, que yo no tengo que atender a nadie, estoy ahí. Claro, Entonces, me pues en gustaría este que se caso sí tuviera que en se cuenta, podría, sí, porque lo que pasó cuando el COVID es que nos despidieron a unos cuantos, porque se consideró que no éramos imprescindibles. Y a mí fue una cosa que creo que no se tuvo en cuenta, que nunca se conectó con nosotros para saber si realmente había una parte de nuestro trabajo que nos podían haber hecho un ERTE, pero no del 100%, sino de un tanto por ciento. Es lo que quería. sí, vamos, me he puesto en el caso más evidente del tema del libro, pero si contáis con personal suficiente para que durante el horario al que asisten los estudiantes al centro de recursos pueda estar abierto, hay alguien que les pueda atender, por supuesto, eso es algo que se podría pactar, es cuestión de plantearlo. Ahora mismo están todas las entidades un poco en esa situación. Hay muchas lagunas porque estamos empezando a esta transformación. Lo que ha sucedido hasta ahora ha sido algo extraordinario y no se puede tener en cuenta. Es decir, la situación del COVID era por un motivo de salud y no cuenta para lo que recoge esta normativa. Esta normativa lo que quiere es dar un paraguas para aquellas situaciones que se haya visto que puedan servir, que pueda mejorar la producción, que pueda ser bueno para todos, la salud, la calidad de vida, pues se cumple con los objetivos 2030, menos contaminación porque hay menos desplazamientos y en este caso es cuestión de plantearlo. Además, no sé si lo he dicho, pero los acuerdos son individuales. Los acuerdos de teletrabajo son individuales. No sé si tenéis alguna otra duda más. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues nada, únicamente ya os digo, lo iba a comentar antes, si tenéis cualquier cuestión la podéis canalizar a través de los asesores de FESIE y podéis encontrar cada una de esas direcciones en la página de fesie.es donde viene la dirección de cada sede que tenemos en todas las provincias de España y encantados de poderos ayudar y poder canalizar vuestras dudas. Bueno, pues nada más, agradecer a Alba su trabajo y agradecer a todos vuestra presencia. Don Enrique, Sí, Enrique, hay una pregunta en el chat de Virginia. perdón, no la había visto.
A ver, sí, que la veo yo. Dice, buenos Sí, la días. En ves. nuestra universidad se está intentando implementar, pero para el PAS y a través de un acuerdo. El PDI por ahora está teletrabajando, pero sin ningún tipo de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que a través de este acuerdo parece que se nos quiere modificar las condiciones de trabajo, como las jornadas de lunes a sábado. Nos estamos encontrando con este tipo de dificultades. No, pues esto no puede ser. Quiero decir que el teletrabajo no es una excusa para precisamente modificar las condiciones del trabajo. Estamos hablando de pactar un tiempo en el que uno va a trabajar en su casa, pero se mantienen los mismos derechos, las mismas, siempre que sea viable, la misma función, las mismas tareas. Es decir, que no, esto habría que valorarlo. Y ya os digo que es algo individual, es decir, que cada pacto se firma con un trabajador, porque no todos tienen las mismas situaciones. Es decir, no es algo, un convenio marco y que todo el mundo se va sumando. No, 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 no. Esto va a depender, no sé en vuestro caso, en la universidad, pero aquí cada uno tiene un horario, tiene unas competencias de gestión, unas asignaturas, es complicado. Y al margen de todo eso, Elba, al final lo que queda es lo que tú decías antes, la voluntariedad. Y que no se Sí, puede imponer. no. Muy bien, pues Muy bien. si no hay más preguntas, ahora ya sí que sí. ¿Sí? Venga, muchas gracias a Bueno, todos. Muchas gracias a gracias. vosotros. Adiós, Adiós. chao, Hasta chao. luego. Adiós, Elba. Hasta luego. Chao. Hasta luego.